Yo te escucho, hermana, yo te creo. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo. Nuestro grito se escucha. Mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya. Bueno, bienvenidísimas. Yo sigo admitiendo por aquí gente, pero yo sé que estamos también listas, ansiosas de esta conversación tan especial del día de hoy. Hola, que sepan que este chat está abierto para escribir, para saludarnos, porque como decía la canción, mi fuerza es tuya. Aquí estamos siempre para recordar que nuestras voces se elevan juntas. Así que, de verdad que qué emoción encontrarnos aquí después de que hemos compartido en algunos espacios presenciales, trabajando para expandir el poder de nuestra voz, de cómo nos expresamos, de cómo nos vemos a nosotras mismas, de las historias que nos contamos a nosotras hacia adentro, pero también de la forma en que creamos colectivo, en que creamos comunidad y creamos nuevas realidades más igualitarias para todos y todas. Hoy tengo el gusto de tener un invitado muy, pero muy especial que se conecta además desde Italia en vivo. Así que de antemano, gracias por recibir esta invitación. Ya les voy a contar un poquito más de quién es él y por qué lo invitamos aquí. Pero antes, darle un agradecimiento especial y una mención a la Gobernación del Tolima, Secretaría de la Mujer, Fundación Colombianos por la Inclusión, que son las entidades que se han unido en un convenio maravilloso para que este espacio sea posible a través de High Global, una escuela de liderazgo y transformación que tengo el gusto de liderar desde hace más de 10 años. Mi nombre es Natalia Cuña. Soy comunicadora social, periodista, coach y mentora de procesos de liderazgo e igualdad y el poder de la voz. Así que de verdad, gracias. Me encanta saludarlos aquí por el chat. Hola, Ruth de la Asociación Mujeres Cabeza de Familia Famisur. Si nos escriben por ahí de dónde se conectan, buenísimo. Todavía estoy aceptando gente que va entrando. Si tienen por ahí un amigo que dice, ay, no, una amiga que no he podido entrar, díganle que entre, que aquí los estamos aceptando. Esto apenas va a empezar y va a estar muy, pero muy bueno. Entonces, ahora sí les presento a nuestro invitado del día de hoy. Es un hombre que además lo trajimos de visita a Ibagué un par de veces, siempre con temas muy profundamente inspiradores para la transformación desde lo local. Y en estos 16 días de activismo de la no violencia contra la mujer, pues trae un tema además esencial, una conversación urgente que necesitamos tener sobre cómo las voces de las mujeres cuentan, cómo se registran, cómo generan impacto en el mundo digital, precisamente la violencia digital, que ha sido el tema que Naciones Unidas ha puesto para este año en particular. Entonces, vamos a explorar y a comprender cuáles son las limitaciones, posibilidades y formas de transformar el poder de nuestra voz, que es un dato que en el mundo digital también importa. Entonces, él es Luca Baraldi, es experto en análisis de políticas e inteligencia estratégica. Desde hace más de 20 años asesora a instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales en procesos de transformación estratégica, automatización informativa e inteligencia artificial. Es miembro de la red de cátedras UNESCO Orbicom, asesor de startups internacionales y participante en proyectos de investigación sobre justicia computacional. Desde 2024 es embajador de la European Digital SME Alliance
y miembro del Focus Group de Inteligencia Artificial de EIT. También es consultor para el Sole 24 Ore, la principal revista económica de Italia, y también ha trabajado con muchos proyectos de la Comisión Europea sobre diseño de la información en conflictos sociales. Me alegra porque yo sigo admitiendo gente. Aquí yo he estado intentando contarles todo y admitiendo gente. Y antes de darle la palabra, pues me encanta que nos escriban en el chat también de dónde están, porque esta es una invitación abierta a las mujeres de todo el departamento del Tolima. Tenemos gente que se conecta desde Anzoátegui, tenemos gente de Coello, buen día, Diana Carolina, saludos para todos. Alguien que se conecta, Luz Melba de la Fundación El Poder de la Música, Turriago, saludo fraternal, Institución Educativa Municipal Balsálcice de Fusagasugá. Wow, tenemos gente de muchos lugares. Qué emoción de verdad. Todavía tienen incluso un segundo para mandarle el link a alguien que quieran que ustedes crean que no se puede perder esta conversación. Y con esto dicho, Luca, voy a dejar de compartir aquí esta pantalla porque quiero que todos podamos verte como en primer plano. A ver, te ponemos aquí. Mm, ahí estás. Muy bien. El escenario, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todas y a todos. Es un verdadero privilegio estar aquí. Y antes de empezar, creo que sea muy importante agradecer la Gobernación del Tolima, la Secretaría de la Mujer, y por este esfuerzo, esta intención, esta voluntad de activar procesos de repensamiento de cómo se imaginan los escenarios y los nuevos roles de las mujeres en el desarrollo de un nuevo imaginario sobre la sociedad. Y gracias a la Fundación Colombianos por la Inclusión, gracias a JAI, gracias a todas las organizaciones que quisieron organizar este proceso de transformación. Y dos invitaciones de método. La primera, el grupo de hoy es muy heterogéneo, muy diverso, y por eso voy a abrir muchos temas. No hace falta retenerlo todo, claro, y las invito para que se queden solo con aquello que les hable de verdad. O sea, les invito a elegir lo que importa también y para sus vidas, para su sensibilidad específica, porque también elegir lo que importa es una forma de cuidado. Y entonces, bueno, sienten la libertad de elegir los temas más importantes y se enfocan en esto. La segunda es que van a tener un pequeño vocabulario que Natalia va a compartir para reflexionar sobre el lenguaje y el papel del lenguaje en esta transformación. Y entre todo lo que diré, porque seguramente voy a hablar mucho, y les invito a anotar las palabras que van a tocar su experiencia. Las palabras correctas a veces nos devuelven una mirada más amable, más lúcida, más efectiva sobre nosotros y nosotras mismas. Y al final habrá un espacio para preguntas y para quienes prefieran no hablar en público, que sabemos que puede dar un poquito de miedo, vamos a enviar un enlace para colectar preguntas y vamos a responder todo en un documento de los próximos días. Eh, Quisiera que este espacio no fuera solamente para encontrar respuestas, sino sobre todo para abrir preguntas. Y bueno, y vamos a empezar. Vamos a empezar por un gesto muy sencillo, que podría parecer banal. Y cuando decides qué recibo conservar y cuál romper o qué fotografía guardar en el teléfono y cuál borrar sin dudar, están ejerciendo un poder fundamental. Están decidiendo qué merece existir y qué puede desaparecer en su memoria. O sea, no es solamente memoria, es un proceso de selección, es la activación de un criterio de lo que importa, es una jerarquía de relevancia. Y ahora intenten trasladar este gesto a la escala de un país, a la escala de una institución, a la escala de una democracia, de una sociedad que cada día intenta archivar ciertas vidas y deja que otras se deslicen hacia el fuera de campo. La sociedad de una cierta forma funciona así.
conserva lo que considera relevante y elimina lo que decide que puede quedar en segundo plano. Y esa elección, que suele presentarse a veces como técnica, puede ser como neutra, como burocrática, es en realidad profundamente política, en el sentido más amplio, de la palabra. La invisibilidad nunca ocurre sola. La ausencia de datos sobre un fenómeno, sobre las mujeres, sobre una región, no es un olvido, es un límite. Y de una cierta forma es una declaración implícita. Esto no es prioritario, esto no genera poder, esto quizás puede permanecer también invisible. Bueno, si observamos la historia de las mujeres en Colombia, pero en casi cualquier lugar del mundo, notamos que la ausencia en las métricas, en los registros, en los datos, en las categorías, nunca fue un accidente. Fue una sustracción estructural de visibilidad. Ha sido una manera de delimitar qué se consideraba realidad o realidad importante y lo que se consideraba tolerablemente ignorado o que se podía ignorar. Al leer los resultados de la encuesta que creo que muchos entre ustedes hicieron, lo sorprendente no es tanto la diversidad, aunque existe en territorios, edades, trayectorias. Lo más sorprendente es la coherencia. Hay una conciencia muy nítida de lo que no funciona, de lo que debe cambiar, de lo que el lenguaje está distorsionando, y al mismo tiempo hay una fricción evidente. Saber lo que sería justo transformar, pero encontrarse continuamente con estructuras que exigen su adaptación a un sistema que ustedes no diseñaron. Bueno, esto no es una debilidad personal, es un régimen. Es un régimen semántico, o sea, de cómo usamos la palabra, institucional y también informacional, que históricamente ha pedido a las mujeres no transformar las reglas, sino demostrar que podían y que todavía pueden cumplirlas mejor que los hombres. No cuestionar la arquitectura existente, sino, diría, performarla con disciplina. Bueno, la verdad es simple si la miramos desde esta perspectiva y es demasiado incómoda. No existe, no puede existir emancipación dentro de un lenguaje que te define como una excepción, como, diría, una desviación o como una cuota a cumplir. No puede existir libertad dentro de una gramática construida para otros cuerpos, para otras historias, para otras prioridades. Y por eso, la cuestión de los datos y de cómo utilizamos los datos para describir la sociedad no es ni técnica, ni estadística, ni generalmente metodológica. Es una cuestión de poder. Y porque lo que se mide y solamente lo que se mide, hoy más que nunca en la realidad digital, se puede volver real. Lo que no se mide se vuelve simplemente opinión o anécdota o ruido, un tema sobre el que podemos hablar en la cafetería. Lo que se mide se vuelve real, lo que no se mide es opinión. Y hoy, eh, no creo que estemos aquí para pedir un espacio dentro de un sistema de archivo que históricamente ha borrado la complejidad de la experiencia femenina. Estamos aquí para algo que quisiera definir más radical, que es intentar rediseñar los criterios mismos de visibilidad. En el contexto colombiano se está haciendo esta operación y cada día más urgente. Es un país que conoce la violencia de la desaparición y al mismo tiempo la fuerza de la reconstrucción. Es un país donde la democracia no puede no puede limitarse a contar votos, sino que debe aprender a contar vidas y es algo demasiado diferente. Hoy vamos a trazar juntas una cartografía de la invisibilidad, no simplemente para complacernos en la denuncia, eso sería lo más fácil, de lo que no funciona, bueno, no sé, de los desastres, de la invisibilidad en los datos en el pasado, sino para comprender lo que no ha sido recogido hasta ahora. Y entonces hay que trabajar para crear una nueva infraestructura política, semántica y colectiva
para volverse finalmente visibles. Bueno, este es nuestro punto de partida. No adaptarnos al archivo que heredamos, a la arquitectura que heredamos, sino empezar a reescribirlo, a reimaginarlo. La invisibilidad de los datos es un tema eh, conectado a la concepción de la tecnología del poder. Bueno, para entender por qué la ausencia de los datos sobre las mujeres no es neutra, hay que partir de una premisa fundamental. Y bueno, siempre, desde siempre lo hicimos. La información es una forma de poder. Como dijo Donna Haraway en 1988, toda producción de conocimiento es situada. Eh, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nunca existe desde un punto de vista de nadie, sino siempre desde un cuerpo, desde una posición, desde un interés. El conocimiento está en un lugar exacto, en un tiempo exacto, desde una mirada precisa de una persona precisa. Quien define que se mide y que no, también define que es real y que puede descartarse como irrelevante. Cuando un Estado o una empresa, una organización y una familia también decide qué recopilar, está diseñando el perímetro mismo de la realidad. No lo hace de manera inocente. Puede ser que lo haga de una manera, de una manera inconsciente, pero lo hace desde una arquitectura histórica impregnada de sesgos de género, de clase, de raza, de territorialidad, de historia personal. Y aquí, por ejemplo, el rol del pensamiento de Kimberly Crenshaw, que creó el concepto de interseccionalidad, es fundamental. El concepto mismo, interseccionalidad, no nació como etiqueta identitaria, sino como la crítica a un sistema legal y estadístico incapaz de registrar la experiencia específica de las mujeres en un específico lugar. Lo que Crenshaw mostró es devastador. Cuando la realidad no encaja en las categorías existentes, la realidad no es reconocida, no existe. Las categorías generan exclusión tanto como inclusión. Y de ahí hay la necesidad que ustedes mismas han expresado en la encuesta de reconfigurar el marco y no solo de llenarlo. Em, la falta de datos no es simplemente falta de interés, es una forma de negar legitimidad. La primera violencia no es física, es epistémica, es la imposibilidad de nombrar, de registrar, de archivar la experiencia propia desde categorías que la comprendan. Y aquí aparece una autora imprescindible, Catherine D'Ignacio, junto con Lauren Klein, que hace algunos años, en 2020, publicaron Data Feminism, el feminismo de los datos, donde muestra cómo la supuesta neutralidad de los datos se derrumba cuando observamos quién decide las preguntas o quién controla la infraestructura de la información o quién interpreta los resultados. Lo que ellas muestran, Catherine D'Ignacio y Lauren Klein, es clave para este programa de liderazgo. Y los datos no son un reflejo del mundo, son un diseño del mundo. Y esto es totalmente diferente. Y ese diseño ha sido tradicionalmente, históricamente, diría desde siempre, masculino. Colombia es un país, como ya dijimos, con una tradición fuerte de conteo, cuántos votos, cuántas hectáreas, cuántos homicidios, no sé, cuántos proyectos, pero con enormes, enormes zonas de silencio. Pasa en muchos otros países. Hay silencios geográficos, hay silencios étnicos, hay silencios económicos y también, claro, hay silencios de género. La invisibilidad no es homogénea, siempre es selectiva y golpea más fuerte en lo rural que en lo urbano, más en lo étnico que en el mestizo, más en las mujeres que trabajan en la economía del cuidado que en las profesionales con título universitario y más en quienes viven la violencia que en quienes logran formalizar sus trayectorias. La encuesta que completaron muestra exactamente esta
asimetría. Hay, desde un lado, una nitidez en el diagnóstico individual, pero también hay un desajuste entre esa lucidez y la estructura que supuestamente debería apoyar la transformación. Y quiero ser muy claro en esto, no es un fallo personal, sino es un tipo de desfase sistémico. Bueno, vuestras respuestas revelan entonces una dinámica muy clara, que la mayoría sabe perfectamente que habría que cambiar, ya lo dije, pero el sistema recompensa a quienes se adaptan y no a quienes cuestionan. La antropóloga dominicana, Ochi Curiel, lo resume más o menos así, no es una citación exacta. Y no se trata simplemente de entrar en las instituciones patriarcales, se trata de fabricar otras formas de institucionalidad para incluir la sociedad y su transformación. La adaptación perpetúa el diseño inicial y el diseño inicial, ya lo hemos visto, lo hemos decidido, lo sabemos, lo dice la evidencia, lo confirma la historia, fue construido sin ustedes. Por eso la fuerza política del grupo es esencial, porque lo que no puede cambiar una mujer sola, puede cambiarlo una colectividad que decide convertirse en sujeto epistémico, en un círculo de mujeres y no en un dato marginal. Y aquí llegamos a la dimensión más profunda, más complicada, yo creo también al mismo tiempo la más enriquecedora, que es el lenguaje. Hay una filósofa argentina, María Lugones, que hablaba del sistema colonial moderno de género. Y bueno, ella decía que ese sistema no solo organiza cuerpos y roles, sino organiza las palabras y el valor de las palabras. Define cómo se describe el mundo, qué se nombra, qué se silencia, qué se distorsiona y cómo se distorsiona. Entonces, si el lenguaje, como decía María Lugones, está sesgado al mismo tiempo y de la misma forma, también los datos estarán sesgados. Si las categorías son estrechas, la democracia también lo será. La encuesta mostró algo muy poderoso, que muchas de ustedes sienten que el lenguaje disponible no alcanza ni para describir su experiencia, ni para impulsarlas hacia la transformación. Esa frustración es, en realidad, al mismo tiempo un diagnóstico perfecto. Cuando el lenguaje no alcanza, es hora de reescribirlo. Y, y desde aquí empezamos a movernos hacia la próxima etapa bueno, de esta conversación. La invisibilidad de los datos no es un problema estadístico, es un síntoma de algo mucho más profundo. Ya empecé a decirlo. Es un régimen de realidad que decide qué vidas son investidas de sentido y cuáles pueden quedar en los márgenes. Hoy ya no basta con existir, hay que existir en los datos, en las métricas, en las categorías, en las prioridades de un país. Pero lo que pasa es que el gran reto es existir en los datos no para ser medidas, sino para codiseñar los criterios mismos de medición. Y ese es el tránsito que vamos a explorar. Cómo recuperar la visibilidad sin caer en las lógicas que hicieron las mujeres invisibles. Tras comprender cómo funciona la invisibilidad y quién se beneficia de ella, surge entonces la pregunta estratégica fundamental, que es cómo recuperar visibilidad sin reproducir el mismo sistema que la negó. Porque hay algo que tenemos bueno, debemos aceptar y decir con mucha claridad, que no toda visibilidad es emancipadora. La historia está llena de ejemplos de cómo el sistema convierte la visibilidad de las mujeres en espectáculo, en diversidad estadística, en presencia eh, sin relevancia o sin incidencia. Es una visibilidad que parece avance, que pero en realidad contribuye a consolidar la arquitectura existente. Y por eso este tránsito requiere mucha lucidez, mucha precisión y sobre todo
una estrategia colectiva. El sistema patriarcal, sobre todo el sistema patriarcal neoliberal, tiene una enorme capacidad de absorber las críticas y convertirlas en, diría, decoración corporativa. Lo advierte también Nancy Fraser cuando habla de feminismo neoliberal, que es una versión del feminismo que celebra el éxito individual, mientras deja intactas las estructuras. En otras palabras, si la visibilidad se reduce a tener mujeres en la foto, no cambia nada. Lo que realmente importa es intervenir en la pregunta previa. ¿Qué hace que algo sea considerado valioso, medible o relevante? ¿Quién define esa ecuación y con qué lenguaje, con qué palabras? Entonces, esto es un punto muy importante. La visibilidad emancipadora, realmente emancipadora, exige que las mujeres participen en reescribir el marco y no solo en embellecerlo. Eh, Otra vez, vuestra encuesta lo dice sin rodeos. La transformación es muy difícil, sí, bueno, probablemente imposible cuando se vive sola. Y no es solamente una cuestión emocional, es una ley estructural, o sea, no es algo que impacte solamente la historia individual de cada una, es una ley sistémica. Y hay un sociólogo, Charles Tilly, que lo formula de una manera contundente. Mm, Aquí también no es una citación exacta, pero él dice más o menos que no hay cambio, no puede existir un cambio social profundo sin construcción de la capacidad colectiva. Y los feminismos latinoamericanos lo saben desde hace décadas, de las Madres de Plaza de Mayo al movimiento Ni Una Menos, de los procesos de paz en Colombia y el rol fundamental del liderazgo femenino en el proceso de paz, al trabajo comunitario afroindígena. La fuerza viene de la colectividad y no de la excepcionalidad individual. La fuerza viene de la colectividad y no de la excepcionalidad individual. Por eso, la estrategia no puede apoyarse simplemente en mujeres fuertes, que claro son necesarias, pero esa narrativa contribuye a desarrollar una trampa que glorifica la resistencia individual y perpetúa la estructura. La estrategia debe apoyarse en mujeres organizadas. La visibilidad real no puede salir simplemente de un currículum brillante, sino de un sujeto político o de reactivación política que reclama su derecho a existir en las métricas, en el lenguaje, en las narrativas de un país. Una de las tensiones más claras que emerge en la encuesta, como dije, es esta tensión entre la posibilidad de saber exactamente qué habría que transformar, pero encontrando, también la tentación de encajar en reglas diseñadas por y para otros. Y aquí es útil también quizás recordar a una antropóloga feminista colombiana, María Emma Wills, cuando afirma que las mujeres no necesitan espacios cedidos, sino espacios refundados. Y en el mundo anglófono se dice que necesitamos un regrounding, una nueva tierra para crear nuevas fundaciones. Pedir espacio es aceptar la arquitectura existente. Redibujar el plano es cuestionar su legitimidad. Y entonces la estrategia no es simplemente entrar en el tablero masculino que ya existe, sino es cuestionar las reglas del juego que hacen de ese tablero un estándar dibujado por y para los otros, para los hombres, diseñado por y para los hombres. Y bueno, ya hablé, hice referencia algunas veces al tema, al papel fundamental del lenguaje. Y aquí quisiera profundizar un poco este aspecto porque creo que sea fundamental desde una mirada estratégica. El lenguaje no es simplemente un adorno. Mm, Tendríamos que
aprender o reaprender a considerarlo como la infraestructura invisible de la política, de la información, de la democracia misma. Si el lenguaje está contaminado, diría a veces intoxicado, todo lo que construyamos encima será frágil. Y nombrar, reaprender a nombrar es intervenir en las diferencias sociales, en la desigualdad. Reescribir el lenguaje es un gran reto, es muy complejo, pero creo que sea un proceso necesario. Normalmente se podría imaginar este proceso de reescribir el lenguaje en tres etapas diferentes. La primera es el autonombramiento, dejar de describirse con categorías heredadas que minimizan la experiencia femenina, utilizando, por ejemplo, la palabra ayuda, o apoyo, sensibilidad, y reclamar el derecho de utilizar un vocabulario que en cambio refleje agencia, acción, decisión, poder. Entonces, reaprender a definir un nuevo perímetro para el autonombramiento. La segunda etapa es la desestabilización del discurso dominante. Quiere decir desmontar las expresiones, los marcos, las narrativas que naturalizan la subordinación y que la hacen percibir como la cosa más natural del mundo. La tercera etapa es la innovación semántica, crear palabras, metáforas, categorías que permitan repensar lo que el sistema nunca permitió pensar, por falta de palabras, por falta de concepto. La primera etapa, el autonombramiento; la segunda, la desestabilización del discurso dominante; y la tercera es la innovación semántica. Reimaginamos nuevas palabras para reclamar el derecho de reimaginar nuevas descripciones del mundo, del nuevo futuro. Y este es el punto neurálgico. La transformación no puede empezar con los datos, sino con las palabras que permiten que ciertos datos existan. Y entonces, si enfrentamos este tema, bueno, empezamos a un poco a añadir perspectivas, miradas. Nos damos cuenta que el objetivo no es simplemente mostrar mujeres, es redistribuir la capacidad de redefinir qué importa en una sociedad. No es simplemente dar visibilidad, es redefinir los criterios de evaluación de la relevancia. Ser visibles no es suficiente. Ser visible es un sistema que no se transforma. Eh, es de una cierta forma un acto de consumo, diría. Ser visibles mientras se transforma el sistema es un acto profundamente político. Y la diferencia es radical. Y aquí aparece el sentido profundo de este programa, del programa en el que ustedes participan. No se trata simplemente de aprender a navegar estructuras heredadas, sino de desarrollar la lucidez crítica y la autonomía epistémica, o sea, del conocimiento, necesarias para no aceptarlas como destino. La pregunta entonces que tenemos que ponernos no es solamente cómo podemos ser más visibles, sino bueno, es una pregunta estratégica que tendría que inaugurar un nuevo tipo de liderazgo femenino, que es cómo podemos cambiar el marco que determina qué merece ser visible. Y es muy diferente. No simplemente el reto de ser visibles, sino el reto de repensar los marcos, los ambientes cognitivos donde lo que merece ser visible encuentra su importancia. Y esta es la frontera donde la estrategia se vuelve, diría, hasta poder constituyente. Eh, Seguramente, bueno, muchas veces hemos escuchado expresiones como la democracia garantiza la igualdad, ¿no? O que la participación es un derecho universal. Pero basta observar la arquitectura real del poder para comprender que hay una distancia brutal entre la promesa, las declaraciones y la práctica. La democracia no es simplemente un sistema de valores,
es una maquinaria de visibilidad. Decide quién puede hablar, quién puede ser escuchado, quién es reconocido como un sujeto político. Y lo que no entra en esta maquinaria, lo que no se registra, lo que no se nombra, lo que no se cuenta, queda literalmente fuera de la democracia. Sobre todo hoy, con esta interconexión e interdependencia entre el sistema democrático, las decisiones políticas, los procesos de desarrollo de una visión política y las plataformas digitales. O sea, lo que no entra en las plataformas digitales, donde todos los datos para gestionar la visión política, las estrategias de desarrollo se encuentran y se mezclan, bueno, lo que no entra ahí no existe. Y la politóloga colombiana Claudia López lo ha dicho de una forma bastante clara. Ella dice que la crisis de la democracia es sobre todo una crisis de atención pública, de atención mediática, institucional. La democracia no falla cuando la gente deja de votar. Falla cuando un sistema decide que ciertas vidas merecen menos atención que otras. Las mujeres no han sido excluidas de la democracia por ausencia de mérito. Han sido excluidas porque la democracia se edificó sobre criterios que no contemplaban sus experiencias como relevantes. Es un problema de diseño y no de capacidades. Y por eso, cuando exigimos visibilidad, no estamos pidiendo un privilegio, no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo una corrección estructural de una distorsión. El contrato social moderno, o sea, el balance un poco, el equilibrio entre la aceptación de la necesidad de ceder derechos, de compartir derechos para el bienestar, para el bien común. Presupone sujetos abstractos, sin cuerpo, sin historia, hasta sin género. Y esa abstracción, que pretende ser universal, produce una consecuencia muy peligrosa, que invisibiliza todo lo que no encaja en la narrativa del sujeto neutral. Vivimos en un mundo diseñado para un tipo específico de ser humano. Esa neutralidad nunca existió. Fue el nombre elegante, diría, de un privilegio masculino. Y lo digo yo desde Europa como hombre que tuvo la oportunidad de estudiar, pero me doy cuenta que vivo en una condición, en un espacio de privilegio. Esa neutralidad es una ilusión. Y cuando el sujeto que escribe las leyes es siempre el mismo, lo universal se vuelve sinónimo de muy parcial y muy específico. Y entonces aquí empezamos a tener en la mesa muchos temas que quizás empiezan a encontrar un sentido, a tomar forma, eh, sin los datos adecuados, sin el lenguaje que nos permita expresar verdaderamente lo que quisiéramos expresar, sin el reconocimiento de una experiencia. Una ciudadanía formal no se puede traducir en ciudadanía real. Y está el reto de este día, de esta conversación. Eh, una democracia que contabiliza votos, pero no contabiliza cuidados, violencias, exclusiones, brechas, territorios invisibles, es una democracia incompleta. Entonces, tenemos que activar un proceso que reconozca que necesitamos más que participación. Necesitamos nuevos criterios de relevancia compartidos. Necesitamos un lenguaje que no empobrezca la experiencia femenina. Necesitamos una narrativa que incluya otras formas de vida y otras formas de contribuir al país. Lo que ustedes expresan en la encuesta, esa tensión, como les dije, entre claridad diagnóstica y dificultad de transformación, es el reflejo de un déficit democrático. No existen las condiciones materiales, simbólicas, lingüísticas, para que esa lucidez se convierta en acción real, en política. Y aquí entramos en un punto crucial. La democracia, sobre todo la democracia digital, no solo refleja a la sociedad, sino la performa, la constituye, la define. Si la democracia te ve,
existes. Si la democracia no te ve, eres simplemente un ruido estadístico. Y por eso las mujeres no pueden limitarse a ocupar cargos o a ganar espacios. Deben intervenir en la definición misma del sentido de lo político. Esto significaría romper tres mitos. El primero es el mito de la neutralidad institucional. Las instituciones no son neutrales, son herencias históricas con muchos sesgos incrustados. Y entonces hay que enfrentar un poco esta idea de la neutralidad institucional, porque las instituciones son el producto de un proceso histórico diseñado, participado, gestionados, empujados por los hombres. El segundo mito es el mito de la igualdad formal. Tener los mismos derechos no sirve para nada si las condiciones para ejercerlos son radicalmente desiguales. El derecho al trabajo, el derecho, o sea, un estilo de vida, el derecho al bienestar, no son los mismos si hay una distribución diferente, injusta, de las responsabilidades, de las oportunidades, de los márgenes de libertad. El tercer mito es el mito de la representación como fin. La representación es un medio. El fin tiene que ser la reorganización del poder. Entonces, si queremos redefinir, si queremos intervenir en la definición misma de lo político para garantizar un nuevo rol, para garantizar el verdadero valor de la participación de las mujeres, tenemos que romper estos tres mitos. Los repito, el mito de la neutralidad institucional. Las instituciones, así como las tenemos hoy, no son neutrales. El mito de la igualdad formal. Los mismos derechos tienen un impacto diferente en un entorno de diversidad de condiciones. Y el tercero es el mito de la representación como fin. Y esto tenemos que recordarlos. La representación es solamente un medio. Y bueno, creo que estamos empezando a darnos cuenta que lo que estamos discutiendo aquí no es un tema identitario, sino un derecho democrático básico. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es un derecho a ser registrada, escuchada, tomada en cuenta, comprendida desde categorías adecuadas, incluida en la definición de lo relevante, no como una concesión, sino como una necesidad estructural de la sociedad. Un país es democrático no cuando todas votan, sino cuando todas cuentan. Y contar no significa simplemente sumar cifra, significa formar parte del sentido político de una sociedad. Entonces, me repito un poco, pero creo que sea un concepto fundamental. La democracia no es solamente un sistema de gobierno, es sobre todo un sistema de visibilidad. Y si las mujeres no están visibilizadas desde sus experiencias reales, desde sus necesidades reales, desde sus ambiciones reales, esa democracia está apenas a medio construir. Lo que la encuesta revela no es una debilidad, es el síntoma de una democracia que todavía no sabe mirarlas. Y por eso también revela una oportunidad histórica muy importante, que es que ustedes pueden crear un nuevo régimen de visibilidad que, bueno, que intente ser más honesto, más complejo, más justo. Y, bueno, Natalia dijo que yo trabajo en el sector de la justicia computacional. Bueno, el tema es esto. La relación entre los datos y la visibilidad es un tema de estructura, de fuerza, de relevancia, de capacidad de adaptación de las instituciones. Eh, y esto creo que sea sí, un pasaje muy, muy importante, fundamental para lo que están haciendo, para lo que estamos haciendo con este proyecto. Y bueno, hasta aquí hemos visto cómo opera la invisibilidad y por qué el problema no es simplemente la ausencia de datos, sino la arquitectura que decide qué merece ser medido.
Y bueno, ahora el medido es otro, ¿cómo intervenir? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos crear un nuevo régimen de visibilidad que no repita la lógica que hizo a las mujeres invisibles? La estrategia, bueno, es mi propuesta, es mi lectura, que luego podremos discutir. Creo que tenga o necesita tener en cuenta cuatro dimensiones. La primera es epistémica, o sea, cómo gestionamos los retos del conocimiento en este proceso de transformación. La transformación no empieza con respuestas, empieza con nuevas preguntas. Y cada vez que un país, una empresa, una institución define cuál es la pregunta, está delimitando la realidad. Y por eso la primera acción en esta estrategia de transformación es apropiarse de la capacidad de preguntar. Hago un ejemplo sencillo. Si preguntamos cuántas mujeres trabajan, obtenemos una cifra. Si preguntamos qué trabajo realizan las mujeres que mantiene la vida en funcionamiento pero no aparece en el PIB, bueno, aquí obtenemos otra dimensión de país. El trabajo no remunerado, por ejemplo, en Colombia, sostiene la economía, pero históricamente ha sido considerado no productivo. Este es un ejemplo perfecto de cómo la pregunta define la relevancia. Para cambiar la realidad, hay que cambiar la pregunta. Y bueno, entonces, primera estrategia epistémica, cambiar la pregunta. La segunda es una estrategia lingüística. El lenguaje en esta lucha para reclamar nuevos espacios o para reformar arquitecturas no es simplemente un medio, sino, si me permiten utilizar una expresión un poco fuerte, se puede utilizar como, no solamente como una herramienta, sino como un arma, como una herramienta muy fuerte de transformación. También a través de un proceso de deslegitimación de lo que ya existe. Hay, por ejemplo, que aprender a desobedecer las palabras heredadas. Hay que dejar de aceptar términos que minimizan o distorsionan la experiencia femenina. Ya lo dije antes, no hay que hablar, por ejemplo, de ayuda por trabajo de cuidados. No hay que aceptar la palabra colaboración por responsabilidad compartida. Y no hay que aceptar la expresión sensibilidad femenina por inteligencia relacional. Son cosas muy diferentes. Cada palabra que se resignifica es un acto profundamente político. Entonces, desobedecer las palabras heredadas. Hay que introducir nuevas categorías, ya lo hemos dicho. Hay que crear un vocabulario para experiencia que hoy no se pueden nombrar. La violencia simbólica, la carga mental, la deuda de cuidados, el estrés reproductivo, la exclusión semántica. Por eso decidimos con Natalia compartir una primera propuesta de vocabulario que quiere ser simplemente una provocación para un poco reflexionar sobre lo que no existe en los imaginarios colectivos simplemente porque son palabras que no se usan o conceptos que normalmente tenemos un poco escondidos. Si no existe la palabra, no existe el problema. Si no existe el problema, no puede existir la política pública para resolverlo. Entonces, desobedecer las palabras heredadas e introducir nuevas categorías. Y también hay que nombrarse desde la agencia y no desde la supervivencia o desde la compensación. Hay que pasar de me adapto a decido, de me ajusto a intervengo. Hay que pasar de tolero a transformo. El lenguaje que usan las mujeres no debe ser un espejo de opresión, sino un dispositivo de activación de nuevas formas de poder. No un espejo, sino un dispositivo. Y entonces ya hemos visto, hay la estrategia epistémica, tenemos que cambiar preguntas, hay la estrategia lingüística, tenemos que reescribir la gramática del poder con nuevas expresiones y nuevas palabras.
Hay una estrategia colectiva, que es la que nos podría permitir pasar de grupo a sujeto político. Y este punto, estamos aquí hablando, ¿no?, de la activación de círculos de mujeres, es muy crítico. Un grupo es simplemente un conjunto de personas. Un sujeto político es una fuerza que colectivamente habla y comparte ideas para redefinir lo posible. Para convertirse en sujeto político, un grupo necesita enfocarse en una intencionalidad compartida, o sea, no basta con estar juntas, hay que querer transformar lo mismo. Y también una voluntad de conflicto, de espacio dialéctico, porque toda transformación real implica también incomodar. Colectividad que solo busca armonía está condenada a la irrelevancia. Una colectividad que se permite el conflicto estratégico abre posibilidades inéditas, totalmente inéditas. Entonces, para convertirse en sujeto político, hemos visto intencionalidad compartida, voluntad de dialéctica, de tensión, también de conflicto, prácticas de cuidado mutuo. No el cuidado maternalista exigido socialmente, sino el cuidado como infraestructura de comportamiento. Ninguna transformación resiste si no hay una red que sostenga emocionalmente y políticamente a quienes las impulsan. Hay que fortalecer, bueno, hay que redefinir la soledad como un espacio que necesita la colectividad para fortalecer la posibilidad del cambio. Y hay una cuarta condición, que es la redistribución interna del poder. Un sujeto político no reproduce jerarquías, las revisa, las transparenta, las renueva. Voy a repetir de forma muy rápida. Cómo pasar de grupo a sujeto político, intencionalidad compartida, voluntad de conflicto, de tensión dialéctica, prácticas de cuidado mutuo y redistribución interna del poder. Y bueno, entonces ya hemos visto, ¿no?, una estrategia epistemológica, cambiar pregunta, una estrategia lingüística, reescribir las palabras, la gramática del poder, una estrategia colectiva, cómo activar la relevancia política del grupo, y la última es la estrategia narrativa. Hay que aprender cómo controlar el relato para controlar los imaginarios y los futuros. Y como cuando hemos hablado del lenguaje, la narrativa no es decoración, es la matriz que convierte los hechos en sentido. Seguramente muchos entre ustedes leyeron Carolina Sanín. En una frase ella lo dice de una forma muy clara. El poder consiste en decidir qué historia cuenta como historia. Para transformar la visibilidad, las mujeres deben conquistar una nueva fuerza narrativa, que, por ejemplo, puede significar crear relatos que expliquen la realidad desde su perspectiva, o reemplazar los estereotipos por marcos explicativos. ¿Qué quiero decir? No basta decir las mujeres están subrepresentadas, hay que explicar por qué. Sesgos institucionales, estructuras patriarcales, jerarquías epistémicas. Y también hay, por ejemplo, que producir símbolos o metáforas propias. Hay que recrear un imaginario. Y también hay que narrar la transformación como un proceso histórico y no como una excepción. No mujeres extraordinarias, sino mujeres que transforman la norma. Y esto es muy diferente. Entonces, ya empezamos a cerrar un poco este viaje de pensamientos, de idea que espero las hayan confundidas un poco. La visibilidad no es un fin, es una herramienta para reconstruir el pacto social, el equilibrio democrático, el lenguaje, las prioridades de un país. Y ustedes, cada una, con sus experiencias, su lucidez, sus contradicciones, sus errores, su capacidad específica de análisis, no están aquí para adaptarse a lo existente. Están aquí
para compartir el reto, para compartir la visión, para compartir una nueva lectura de lo existente, para diseñar un futuro que quizás todavía no tiene nombre, porque no existen las palabras, pero que empezará a existir en cuanto ustedes aprenden a nominarlo, a nombrarlo con nuevos nombres, nuevas palabras, nuevas metáforas. Ahora quiero que volvamos un momento a la imagen del inicio. Ese gesto cotidiano, casi instintivo de decidir qué recibo conservar, cuál romper, qué foto guardar, cuál borrar. Bueno, ahora quiero que lo miren de otra manera, porque ese gesto que parecía doméstico, trivial, íntimo, es la metáfora perfecta del poder democrático, que es el poder de decidir entre eh, qué entra en la historia y qué queda en la sombra. Durante siglos, otros tomaron esa decisión por ustedes, otros eligieron qué vidas eran dignas de registro, qué experiencia merecían un espacio en el archivo, qué palabras podían nombrar la realidad. Y muchas, muchísimas de sus historias quedaron fuera, fuera de las estadísticas, fuera de las instituciones, también fuera del lenguaje. Pero hoy, aquí, en este programa, en esta Colombia que sigue buscando nuevas formas de reconciliarse consigo misma, de fortalecer un potencial, una energía, una fuerza, que, bueno, es tan enriquecedora, tan inspiradora. Bueno, ustedes están en un punto exacto donde esas fronteras pueden cambiar. ¿Por qué? Y esto es muy importante. La visibilidad no se concede, se produce, se fabrica, se disputa, se conquista colectivamente. La encuesta que completaron no es un documento administrativo, es un mapa. Es un mapa de zonas de silencio que ustedes mismas pueden convertir en zonas de sentido. Es un mapa de preguntas que aún no han sido formuladas por el sistema, pero que ustedes pueden comenzar a formular entre ustedes. Es un mapa de un país que todavía no sabe verlas, pero que podría aprender a hacerlo si ustedes mantienen la mirada. Porque esta es la verdad que quiero dejarles hoy. La invisibilidad no es un destino, es un diseño. Y todo diseño puede ser rediseñado. Lo que empieza a cambiar una democracia no es el voto, ni el decreto, ni la ley. Lo que empieza a cambiarla es algo más sutil, más profundo, más radical. Es la decisión de un grupo de mujeres de hacer visible lo que siempre se quiso mantener fuera de cuadro. Cada palabra que resignifican, cada dato que recuperan, cada relación que fortalecen, cada silencio que interrumpen, todo eso es construcción democrática. Y piensen en esa imagen final. Ustedes juntas, no ya como usuarias del archivo, sino como autoras de la historia, no como sujetas que encajan en categorías heredadas, sino como quienes que crean las categorías próximas, no como invitadas o aceptadas a la democracia, sino como arquitectas de su próximo diseño. Y bueno, al salir de esta conversación, al volver a sus trabajos, a sus comunidades, a sus territorios, recuerden algo que no es una metáfora, sino una convicción estratégica. Cada vez que decidan qué quieren conservar y qué quieren romper, qué quieren nombrar y qué quieren callar, estarán diseñando la versión del país en la que quieren vivir, en la que merecen vivir, la que están empezando juntas en este proyecto a construir ahora. La invisibilidad no es un destino, es un diseño, y cada vez que decidan que conservar, están diseñando la nueva versión del futuro. Esa es la tarea y eso es, creo, hoy en esta situación, en este colectivo de mujeres que tienen esta ambición de generar nueva energía. Ese es el poder. Muchas gracias. Luca, muchas, muchas gracias por venir aquí, por inspirarnos. Si alguien tiene una pregunta, este es un buen momento para hacerlo en el chat. Por aquí nos dicen como qué gran reflexión, una nueva construcción social
de lenguaje y espacios de participación, no desde lo existente, sino que refleje nuestra propia esencia. Gracias, Nati, por la invitación a este espacio. Gracias, Luca, por compartir tan importante información edificante y nos recuerda que somos mujeres con voz y nuestra voz vale y construye. Reingeniería del lenguaje hacia las mujeres. Gracias porque de verdad nos dejaste con muchas, como para mí, certezas. Espero que también todas como que lo vayan ahí procesando y digiriendo. Quiero antes como si voy a hacer algunos anuncios, así si hay algunas preguntas pueden tener tiempo de irlas escribiendo antes como de cerrar este momento tan especial también que es parte de esta agenda de los 16 días de activismo contra la violencia de la mujer. Entonces aprovecho porque se siguen las actividades, vamos a estar también y voy a estar yo en primera persona acompañándolos en otros espacios. El día sábado vamos a estar en Anzoátegui, en la Feria de Emprendimiento. Voy a estar ahí con una intervención para las mujeres con voz y la autonomía económica. Vamos a estar el martes en el municipio del Espinal con una experiencia de yoga, de una experiencia corporal para también habitar el cuerpo como territorio seguro. Me encanta porque en este espacio se mezclan muchas de las herramientas que yo he traído, como la voz, como el cuerpo, y todo esto precisamente, como decía Luca, nos permite crear una resemantización, un nuevo marco para las mujeres y, mejor dicho, si están en Ibagué y si no están en Ibagué también o están en la región, en algún lugar del departamento, prográmense porque el próximo miércoles 10 de diciembre tenemos la gran conferencia de cierre de estos días de activismo. Voy a estarlas ahí acompañándolas y la consigna es una: unidas y unidos por la igualdad. Así que de verdad que inviten a sus amigas y amigos, porque la igualdad no la creamos solo las mujeres, necesitamos que esta conversación la tengamos también con los hombres. Por eso de verdad que además tener un hombre hoy diciéndonos como mujeres, como entren en la conversación, es aún también más valioso. Me quedo con una frase también de Luca hoy que me hizo como, me voló la mente, me hizo clic así a la grande y es parte de lo que hemos querido proponer en los espacios prácticos, en las que estuvieron también en la certificación para facilitadoras de círculos de mujeres. Esto es parte de las dinámicas que queremos propiciar socialmente en todo el departamento, y es que cuando el lenguaje no alcanza, es hora de reescribirlo, así como lo dijo Luca. Juntas lo estamos reescribiendo. Juntas estamos poniendo esas nuevas palabras que queremos que definan lo que somos, no solo porque pidamos espacio, porque pidamos visibilidad, porque pidamos representación, sino porque creamos nuevas maneras de estar. Bueno, por aquí, ¿qué nos dicen para cerrar? Gracias por estos espacios tan importantes. Asociación de Mujeres Emprendedoras del Carmen de Apicalá presentes. Gracias por empoderarnos en nuestra narrativa. Gracias por la orientación del lenguaje adecuado para llegar a la conquista de grandes espacios en los diferentes roles. Gracias por utilizar el lenguaje adecuado, fácil de entender frente a nuestra labor. Y oigan que Luca habla muy bien español, así que vamos a invitarlo pronto para que venga también a visitarnos en Ibagué presencial. Estar en este espacio tan maravilloso es una motivación para salir a dar lo mejor de nosotras. Así que de verdad que continuamos trabajando para esto. Yo creo que cierro con una anécdota para que Luca también se despida, y es que estaba haciendo, tú que eres también, trabajas siempre con algoritmos de inteligencia artificial, estaba haciendo un experimento con ChatGPT y me escribió un mensaje donde los adjetivos que usaba era como pequeñito, como sensible. Y yo, muy descaradamente, fue un ejercicio súper rápido, pero le pregunté literal, le dije, si yo fuera un hombre, ¿me escribirías el texto exactamente así? Y su respuesta fue no. Esto de verdad fue como por un momento yo dije, ¿qué? Me dijo, no, los voy a leer literal. Si fueras un hombre, yo no habría usado expresiones como un pequeño compartir, espero que
podamos vernos o pensado como un espacio de alegría y comunidad, porque ese es el lenguaje que está más unido a las mujeres, pero muchas veces no nos posiciona con tanta autoridad. Entonces, es como transversal a muchos niveles, una invitación a que mantengan su atención sobre en ese ejercicio de ser una mujer con voz, como yo se los he propuesto también, como dos caras de la misma moneda, una transformación interna individual y una estructural y colectiva que mantengan la atención a la historia que se están contando hacia adentro y la historia que están narrando también hacia afuera. Tu palabra, Luca, para despedirnos, ¿qué nos dices? No, la verdad es que ya hablé demasiado. Ahora la palabra es solamente para ustedes. Las invito a leer esta propuesta de vocabulario. Hemos elegido como 15 palabras, pero si quiere, solamente quiere ser una provocación para activar la voluntad y reclamar el derecho de imaginar palabras diferentes para reimaginar mundos posibles diferentes. Y es un espacio seguramente de lucha entre imaginarios, es un espacio digamos, de redefinición de los poderes y de los equilibrios entre las diferentes fuerzas sociales, pero sí, hay que reclamar, hay que reempezar a comprender y valorar y fortalecer la capacidad de la palabra de transformar mundos. Y es un acto de conversión y de transformación profunda, de cómo queremos tener la capacidad de generar libertad a través de nuestros conceptos y de las metáforas y de los símbolos que queremos utilizar. Vamos Y a poner disponible ese sí, vocabulario, como lo titulamos, vocabulario para salir de la invisibilidad. Lo vamos a enviar a las personas que se registraron. Si tú, por alguna razón, porque alguien te mandó el link directo, no te registraste, puedes escribir tu correo electrónico en el chat, así te agregamos en el correo y te enviamos también esta herramienta. El diagnóstico, la encuesta de la que hablaba Luca, hace parte de este convenio para expandir las voces de las mujeres y también va a estar disponible muy, muy pronto de manera abierta en las redes probablemente de Secretaría de la Mujer, de Fundación Colombianos por la Inclusión y de parte mía también conectadísimos desde High Global, que es una escuela de liderazgo y transformación. Ahí veo que nos escriben algunos correos. Gracias, gracias por generar en nuestra mente cambio con otro punto de vista para poder transformar. Ay, presentes de la Comuna 9, un abrazo muy grande por ahí. La oportunidad que ha ofrecido la gobernadora, Secretaría de la Mujer con las capacitaciones. Ojalá surja un gran movimiento organizado, inclusivo de mujeres. Ese es nuestro reto, organizarnos para que no seamos solo sí. mujeres fuertes, aisladas, sino sujetos políticos. Muy bien, pues yo creo que con toda esta energía dejarles a todos aquí, nos dicen, escriban, déjenme su correo ahí, que yo, todo esto va a quedar, también va a quedar queda grabado este espacio para que luego compartan el link. Me encanta leerlas. Somos una construcción lingüística, así es. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean realidades. Nos vemos muy, muy pronto. Luca, un abrazo inmenso desde el Tolima para Italia, las personas también que se unieron por ahí desde Italia, invitados especiales, un saludo grande. Por allá veo caritas sonrientes, así Sí. que gracias a todas por estar aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias a todas. Que tengan un muy buen día. Ha sido un placer.